Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Y estamos al aire nuevamente en otro capítulo de Conciencia VM. En esta ocasión estamos con la doctora Carla Hernández. Ella es consejera de la Facultad de Ciencias y subdirectora de vinculación con el medio del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, la USACH, ¿ya? Y junto a ella también está los académicos Eduardo Escalona, Eva Rojas y Aliro Maulén, ¿ya? Junto a quienes habla Mauricio Chiguro. Y en esta ocasión, Carla y mis colegas vamos a conversar sobre género en ciencias. Carla, si puedes comenzar a introducirnos de qué se trata este tema y qué has investigado, sería súper bueno. Cuéntanos. Sí, hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Ante todo, un gusto poder conversar con ustedes. La verdad es que este es un tema que a nivel internacional ha tenido bastante auge, sobre todo en las últimas décadas, motivados por precisamente la baja participación de mujeres en algunas disciplinas dentro de estas áreas de la ciencia, o más bien llamadas STEM, ¿cierto? Si consideramos también ingeniería, carreras de tecnología, matemática. Y particularmente en mi caso he estado investigando más específicamente el caso de física como disciplina. Eh, lo que les quería decir es que, lo quería preguntarle a Carla es si hay dentro de las ciencias alguna área donde la mujer tenga menos presencia que la otra o al revés, dentro de las ciencias básicas o más duras, alguna área donde tengan más presencia las mujeres que una versus otras. Sí, la verdad es que los antecedentes que hay, y no solo a nivel nacional, sino también internacional, muestran que específicamente física y matemática vendrían siendo como las disciplinas, o bueno, si es dentro de ciencias básicas específicamente, sería el caso de física, donde hay menos mujeres. Y de hecho hay algunas subáreas de la física o relacionadas, como es el caso, por ejemplo, de la geofísica, donde ahí ya hay un poco más de mujeres, y luego biología sería la disciplina, biología y áreas, ¿no?, afines a la biología, donde se da que hay mayor porcentaje de mujeres. Entiendo. Pero si uno lo ve, perdón, si uno lo ve como, claro, en el global y compara ciencias con todas las otras disciplinas, aparece ciencia en su conjunto como un área de baja participación femenina. Entiendo. Carla, ¿tus estudios están hechos en base a lo que sucede en nuestro país o a nivel mundial o en ambos casos? Bueno, la verdad es que partimos, este es un trabajo que estoy haciendo con otra colega de la USACH, Silvia Tecpan, con Valeria del Campo de la Universidad Santa María y con Fernanda Larcón, que estudia todavía su carrera de pregrado en la UPLA. Y entre las cuatro hemos estado durante básicamente ya más de un año haciendo una especie de diagnóstico de cuál es la situación a nivel nacional, pero por supuesto que comparando estos hallazgos con lo que ocurre también a nivel internacional. Entonces, la investigación como tal es netamente con datos de nuestro contexto chileno, pero ha sido muy interesante identificar que esta situación en la que nosotros estamos acá como país coincide con lo que se ha reportado en otros países, e incluso en países que culturalmente no tienen brechas de género. Por ejemplo, Finlandia es una sociedad bastante equitativa, por ejemplo, en términos de sueldo, en términos de políticas públicas, con esta perspectiva de igualdad, ellos han avanzado muchísimo en esos temas. Sin embargo, en el caso de la física y de la participación de mujeres en la carrera académica en física, también hay brechas. Entonces es interesante ver cómo hay una tendencia que pasa probablemente más por la disciplina que por efectos culturales, ¿no?, o sociales. Oye, Pero sí. disculpa, Alito. En términos de porcentajes, ¿cuánto es el porcentaje en física, específicamente en física, de proporción de hombres y mujeres en Chile? ¿Conoces ese número?
Sí, la verdad es que nosotros lo hemos identificado, hay que verlo en el fondo en distintos niveles. Si uno va a ver, por ejemplo, la participación de mujeres dentro de las universidades o dentro de los centros de investigación, o podríamos decir a nivel de la academia, cerca de un 14% de las plantas académicas solamente está compuesto por mujeres. Y ese es un dato que levantó hace un par de años Fabiola Arévalo eh, para la SOCHIFI, y a partir de hecho de ese dato fue que nosotros nos motivamos por investigar un poco más qué estaba pasando, ¿no? Luego, si vamos a ver, por ejemplo, la participación a nivel de pregrado, solamente un 30% de la matrícula de pregrado a nivel nacional en física es de mujeres. Por lo tanto, ahí también hay un delta interesante entre la cantidad de mujeres, que ya son pocas, digamos, que ingresan a estudiar carreras de pregrado versus las que finalmente terminan su carrera académica e ingresan a trabajar, en este caso, a la universidad o al mundo académico, ¿no? Más o menos esas son las cifras, y esa realidad es coherente con lo que se ha visto a nivel internacional. Sí, porque supongo que el número de estudiantes de ciencias en general debe ser pequeño, y si a eso le agregas que dentro de ese número, que ya es pequeño, el número de mujeres que estudian ciencia además es más pequeño todavía, eh, y de ese número de mujeres que está estudiando ciencia se titula un número pequeño además, debe ser bien terrible. Claro, y fíjate que el porcentaje también coincide con otro dato que nosotras identificamos, que es, por ejemplo, cuántas mujeres rinden la PSU de física. Entonces, hay un bajo porcentaje de estudiantes que rinden ciencia versus, ¿cierto?, las otras pruebas, y dentro de ciencia, las que han rendido la prueba específica de física también anda por ahí cerca del 30%. Entonces es más o menos el mismo porcentaje el que se repite, ¿no?, a lo largo de la trayectoria. Y eso nos da una idea de que en realidad el problema hay que atenderlo desde la base, ¿no?, desde el inicio, de cómo promover, por ejemplo, que sean más las mujeres que se interesen por estudiar física desde el colegio. Y proporcionalmente hablando, Carla, porque claramente son mucho menos los que, pensando ahora exclusivamente en física, y guardando la proporción de cuántos hombres y cuántas mujeres ingresan a la carrera y cuántos egresan, proporcionalmente, guardando la proporción de cuántas mujeres y cuántos hombres, ¿se titulan más hombres o más mujeres manteniendo la proporción? O sea, la misma proporción de mujeres egresa de las que entraron que la de hombres. Mira, la verdad es que en términos de tasas de titulación, la tasa de Sería, titulación de las mujeres es levemente mejor que la de los hombres. a eso iba, precisamente. Sí, y eso es muy Ok, interesante porque da cuenta en el fondo de que a las mujeres que estudian física, que ingresan a estudiar física, les va bien en la carrera. Y eso es algo en el fondo que hay que tratar de difundir para desmitificar, ¿no? Porque muchos de los argumentos que a veces se dan, sobre todo en el nivel escolar, a las niñas que quieren estudiar física, pero se encuentran por ahí algunas barreras, ¿no? Aparecen este tipo de argumentos, como que no, sabes que esa es una carrera que es para hombres, o que es muy difícil, que a las mujeres no les va bien. Y cuando tú ves ese tipo de resultado, te das cuenta de que no es así, a las mujeres les va muy bien en la carrera y logran terminar con éxito. Luego, a partir ya del pregrado, es que uno empieza a ver que hay una disminución en la cantidad de mujeres que continúan estudios de posgrado. Y es ahí donde, por supuesto, entran en juego otros factores, ¿no?, como correcto. factores culturales, sociales, el tema de la familia, el cuidado, etc. Oye, Pero Carla, si es solo rendimiento, la verdad es que podemos decir que, que les va bien, ¿no?, en general. ¿Sí? eh, ahora, claro, yo igual estoy de acuerdo, ¿cierto? Que el ingreso de las mujeres a estudiar ciencia debe ir desde estas etapas tempranas, que es la etapa escolar, ojalá preescolar. Hoy día igual se desarrollan algunos planes de gobierno en los colegios para que los chicos y las chicas también tengan un acercamiento hacia la ciencia, como 1000 científicos, 1000 aulas y otros. Pero tengo una duda. Eh, Algunas universidades en Chile y también en Alemania han impulsado las cuotas de género. ¿Qué opinión te merece a ti las cuotas de género?
Mira, yo creo que dada la complejidad de este problema, y digo complejo porque son tantos los factores que están involucrados y se dan tantos niveles, yo creo que toda iniciativa que ayude en cierta forma a equiparar un poco la cancha es buena. Y en ese sentido que el generar cupos especiales en las universidades ayuda ayuda también a visibilizar un poco el tema y la preocupación, ¿no? Que Eso, exista una preocupación dentro de las instituciones para atraer más mujeres. Y creo que es eso. una medida necesaria, sobre todo mientras, digamos, mientras siga existiendo esta brecha, eh, y podamos llegar a nivelarlo un poco, ¿no? Pero ahí Claro. es donde es importante hacer también esa distinción, que este problema no pasa solo por un tema de cantidad de mujeres, ¿no? O sea, no sacamos nada con llenar las universidades de mujeres en física, sino que tiene que ver también con las prácticas que se dan dentro de las propias carreras, de las propias universidades y dentro de las propias disciplinas, que atentan en el fondo con la permanencia, ¿no? de las mujeres. Entonces, una política o una iniciativa de cuotas, en este caso, tiene que ir acompañado de políticas de equidad de género dentro de las instituciones. Eso mismo te iba a comentar. De hecho, el Ministerio de Ciencia está impulsando una consulta ciudadana relacionada con la política pública de igualdad de género en la ciencia. Y fíjate que es algo que se le extrañaba harto al CONICYT antiguamente. O sea, que se dedicara un poco de meter manos, digamos, en nivelar la cancha dentro de la ciencia y también un poco nivelar también otro tipo de factores dentro de la investigación, pues como por ejemplo los puestos para mantener los estudiantes de posgrado con trabajos dentro de las universidades o dentro de la industria en Chile y no se fugaran finalmente todos esos conocimientos hacia el extranjero. Así que sí, la verdad es que yo igual estoy de acuerdo en eso. Fíjate que un poco había revisado acerca de las cuotas y se planteaba que no era necesario haber cuotas porque en el fondo las mujeres eran tan capaces como los hombres para llegar a los cargos, pero desgraciadamente en una sociedad tan machista, aun cuando las capacidades estén, está claro que no son suficientes para poder participar de cargos de decisión dentro de las instituciones. Sí, ahí tú planteas algo súper importante porque en realidad yo creo que a estas alturas nadie cuestiona o nadie debería cuestionar el tema de las capacidades. Entonces, en ese sentido, el sistema de cuotas es básicamente para alentar, ¿no? Para alentar la participación, para que las mujeres vean que realmente hay un espacio ahí que ellas tienen que ocupar, ¿no? Yo lo veo más en ese sentido como una buena estrategia para atraer más mujeres. Pero sin lugar a dudas, claro, luego una vez que estas mujeres ingresan y también se gradúan, es donde hay que implementar estas otras políticas, como lo que tú mencionas, por ejemplo, que está impulsando el Ministerio de Ciencia, que busca en el fondo, en cierta forma, ¿cierto?, que haya una equidad también del acceso de las mujeres a la investigación. Y ahí hay estudios internacionales que han mostrado que las mujeres tienen más barreras que los hombres para poder continuar con sus carreras de investigación. De hecho, el mismo acceso a los recursos, el acceso a los espacios, el acceso a puestos de tomas de decisiones, acceso también a poder dirigir a estudiantes de pregrado, posgrado, etcétera. Hay todavía diferencias en ese sentido que se explican muy bien por diferencias de género. Entonces, en ese sentido, claro, se necesita políticas un poco más generales, ¿cierto?, más globales, que aseguren que las mujeres van a tener después un espacio donde poder desarrollarse profesionalmente. Oye, Carla. Oye, Carla. Ay, Déjame. ya, Después te voy a hablar ya. de nada. Oye, tengo que hacer la pregunta que debía haber hecho en un comienzo y que es media políticamente incorrecta, pero hay que hacerla, yo creo. A ver. ¿Por qué? No, no te asustes. ¿Por qué tiene que haber equidad de género en ciencia? Bueno, y en todo orden de cosas. Bueno, es una pregunta, sí, probablemente polémica. La verdad es que, Nada que ver la pregunta. nada que ver, La ¿cierto? mía era mejor. Mi pregunta era mejor que esta. Bueno, yo te la voy a responder de una manera políticamente correcta también. La verdad es que más allá de hablar de equidad de género o igualdad de género, hay que pensar en cómo se abordan los problemas en general y cómo se genera el conocimiento desde una perspectiva que no es diversa.
cuando tú abordas un problema sin tener en cuenta todos los factores, todos los puntos de vista, etcétera, pierdes una gran oportunidad y una gran cantidad probablemente de información, de habilidades, de herramientas, etcétera. Entonces, te pongo, por ejemplo, el caso de cómo se ha investigado en la medicina las enfermedades, ciertas enfermedades, por ejemplo, que son digamos, tan válidas para hombres y para mujeres. Por ejemplo, es muy conocido el caso, no sé si leyeron el estudio que salió hace un tiempo sobre los ataques al corazón, y cómo todo lo que se conoce sobre lo que es un ataque al corazón ha sido estudiado desde la perspectiva del cuerpo masculino, ¿no? del cuerpo del hombre. Entonces resulta ser que los síntomas que las mujeres tienen cuando tienen un ataque al corazón no son los mismos que tienen los hombres. Y esa parte de conocimiento, te fijas, faltaba porque simplemente no se habían hecho estudios sobre la mujer. Entonces, si tú eso mismo lo extrapolas a cualquier otra área de conocimiento, obviamente poder alcanzar un nivel máximo de desarrollo, que cada país alcance el potencial máximo de desarrollo, requiere que haya una mirada mucho más diversa de los problemas, ¿no? Entonces, solamente a partir de ahí, digamos, para cualquier orden de cosas, es que es súper importante la igualdad. Y luego, por supuesto, todo el otro tema que tiene que ver con digamos, el acceso al conocimiento, a la investigación, etcétera, como un derecho humano básico, ¿no? Sí. Sí, no, yo te hice la pregunta, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú indicas. Pero sí hago la salvedad de que, claro, cuando hablamos de género estamos hablando incluso más allá de la diferencia de sexo hombre-mujer, pues estamos hablando de todos los Claro, géneros posibles y habidos y por haber. Entonces hay que tener un exacto. poco de cuidado, por ejemplo, cuando se trata el tema de, eh, ojo, no dicen igualdad de género, dicen equidad de género. También hay una sutileza de la palabra, pero está muy bien empleada. Porque cuando tú hablas algo de equidad, no quiere decir que haya igual número de hombres o mujeres, o porque también podrías pensar igual número de hombres, mujeres, transexuales, parasexuales, y hay un montón de géneros, ¿te das cuenta? Entonces hay que tener un poco, dejar claro esos aspectos que van más allá del mero hombre y mujer. Es equidad, es decir, igualdad de acceso, como tú muy bien dices, a todos los géneros existentes en la humanidad. Eva iba a preguntar algo. Sí, lo que yo quería saber, Carla, es si en tus estudios realizados hasta el momento has podido recabar información en cuanto a las mujeres, qué cuentan ellas con respecto a esta razón del por qué hay tan pocas mujeres en ciencia. ¿Qué dicen ellas? A qué atribuyen, sacando, digamos, lo cultural, ¿ya? La crianza, digamos, la educación. ¿Por qué nosotras las mujeres estamos menos representadas en la ciencia? ¿Qué dicen ellas? Sí, mira, la verdad es que como parte de nuestra investigación no hemos levantado esa información porque hemos estado este año en un nivel todavía muy exploratorio, muy descriptivo, si se quiere ver así, recopilando esto, pero sí Me va la onda. globales, o sea, te hablo, por ejemplo, hace poco se mostraron resultados de una encuesta que se hizo a físicas y físicos. No sé si me escuchan bien porque mi conexión está inestable. Te perdí un Eh, Sí. poquito, pero entendimos ya, la idea, ¿no? sí, es el resultado se publicaron los resultados de una encuesta que se hizo a nivel mundial, donde participaron, no sé, más de 15.000 personas, todos físicas y físicos, y ahí se logró identificar cuáles eran estas dificultades a las cuales las mujeres se enfrentaban, ¿no? A lo largo de su carrera, y quitando aquellas cosas que son tal vez culturales o sociales, como el tema del cuidado, la maternidad, etcétera, habían algunas desigualdades en términos del acceso a los recursos, el acceso a los espacios de investigación o a la toma de decisiones, como comentaba antes, que salieron ahí entre los factores más comunes, ¿no? Y eso fue una encuesta, como te digo, que fue global, fue a nivel internacional, participaron físicas y físicos de diferentes países. Entonces sería, sí, yo creo que un tema interesante es poder entonces, a partir de esa información, llegar ahora a hacer un trabajo un poco más cualitativo, más en detalle, ¿cierto? Más en profundidad, de qué es lo que pasa específicamente en nuestro país con las mujeres que están actualmente trabajando en el área. Pero eso ya nos da algunas luces, ¿no?
Claro, y tal vez ir un poco más atrás a los chicos, a los estudiantes de colegio, eh, el por qué, no sé, saber el por qué una niña no sigue el electivo, estoy inventando, de física, Sí, ¿ya? sí, la verdad Ir es más que abajo, eso, digamos. ese es un tema interesante, por eso, por eso nosotros, digamos, partimos de este dato de las mujeres en la academia y fuimos haciendo el desglose hacia atrás, ¿no? Y finalmente cuando llegas a ver el problema que se da desde el nivel escolar, es donde te das cuenta de la magnitud que tiene el problema, porque esto también lo he conversado con docentes en distintos talleres, profesores de colegio, que te comentan cómo las propias familias tienen una influencia, por ejemplo, muy grande en la toma de decisiones y los propios estereotipos, ¿no?, que tienen las familias. Entonces, física no es una carrera muy recomendable, primero porque no se sabe muy bien a qué se puede dedicar una persona en física. Eh, entonces, por ahí vienen todos los estereotipos o los sesgos que tienen que ver con el sueldo, por ejemplo. Entonces, en una familia todos te van a recomendar que estudies ingeniería antes que estudiar física, ¿no? Porque en ingeniería probablemente vas a ganar más dinero. Eh, y luego por el tema también de claro, al haber pocas mujeres en física se da como un círculo vicioso, ¿no? Tienes pocos referentes como para que las niñas también se motiven en decir, yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces ahí hay un círculo que es bien difícil de romper. Pero sin duda el tema de los estereotipos influye muchísimo en las decisiones vocacionales. Eh, es bastante bajo el porcentaje de estudiantes de 15 años que te dice que quiere estudiar una carrera en el área de las ciencias en particular. Y claro, luego en física es mucho menos. Y ahí aparecen otros factores también adicionales, como por ejemplo los mismos estereotipos culturales o los estereotipos que son propios de las películas, de las series, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que fue muy famosa esta serie de Big Bang Theory, donde habían 4 físicos protagonistas, pero eran 4 físicos. Y las mujeres que salen en esa serie no se dedicaban a la física. Había una bioquímica, la otra era neurocientífica, y además la característica de estos físicos, que son personajes como muy, no sé, ñoños, se puede decir, ¿no? Tenían pocas habilidades sociales, etcétera. Entonces, más allá del estereotipo de género, digamos, hay mucho estereotipo también relacionado con la disciplina misma. Por lo tanto, Y, son en el fondo dos temas que hay que ir abordando en mm. paralelo. Y en tu caso, Carla, ¿rompiste estereotipos cuando quisiste entrar a estudiar física o tuviste apoyo desde el inicio de tu idea? Bueno, la verdad es que en el colegio yo era la única estudiante a la que le gustaba la física y por ese motivo nunca dieron un electivo de física, por ejemplo, porque nadie más quería tomarlo. A mí en la familia la persona que me apoyaba ahí era mi abuelo, porque mi abuelo, eh, a él le gustaba mucho leer, le gustaba mucho la astronomía, tenía su telescopio, era muy aficionado. Y fue gracias a él que yo me fui metiendo en estos temas de ciencia. Pero mi familia tenía sus propias ideas, o sea, mi mamá quería que estudiara tecnología médica, mi papá me hablaba, no sé, de una ingeniería comercial, como que cada uno tenía ahí su idea. Yo fui la primera de la familia que ingresó a la universidad, la primera generación. Luego mis hermanas menores también entraron a estudiar. Entonces, cuando yo dije que quería estudiar física, evidentemente a nadie A a nadie le nadie le gustó. gustó la idea. Sí, sí. Y luego la verdad es que dentro de la carrera, yo cuando entré a estudiar física, estuve los primeros años ahí en la licenciatura y después seguí estudios de pedagogía. Y eso fue todavía peor, porque entonces además quería ser profesora, Claro. que tampoco, digamos, es una carrera que sea muy bien valorada. Entonces sí, la verdad es que tuve ahí que luchar bastante, pero fuera de eso, digamos, bueno, yo estaba convencida y creo que en este sentido lo más importante es querer lo que uno decide, ¿no? Ser consistente con eso. Yo Claro. creo que eso es clave para cualquiera. Carla, oye, lamentablemente el tiempo se pasó volando, estamos pasados de nuestra métrica de tiempo que generalmente tenemos, nuestros 20 minutos, estamos pasados ese tiempo, pero la conversación súper amena, muy, muy, muy rápido, lamentablemente tenemos que dejarlo hasta acá, ¿ya? Así que
Agradezco mucho a ti, Carla, en particular, a Eduardo, a Liro y a Eva haber estado en esta conversación. Eduardo, ¿querías decir algo? No, ¿No? darle las gracias a Carla, en verdad, porque se dio una conversación súper amena, súper fluida y eso es demasiado agradable también para los que oyen los podcasts. Así que muchas gracias, Carla. No, genial, muchas gracias a ustedes. Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.